Lo que vamos a conversar hoy son procesos autorregresivos y voy a empezar con el proceso autorregresivo más sencillo, que es el R1. Entonces, los procesos autorregresivos tienen su origen en un trabajo de Crocán y Orkut por ahí de 1949, los 50 del siglo pasado. Digamos que la observación que hace Crocán en su trabajo es que observa que ciertos residuales en regresiones de variables que estaban asociadas con el tiempo mostraban un cierto patrón regular que no era común a los residuales que habitualmente se obtenían cuando se hacía regresión. Y cuando uno hace regresión en la forma tradicional, normalmente lo que encuentras es que son los residuales de la regresión son un ruido blanco, puramente aleatorio. Digamos que la observación de Crocán y Orkut es que eso no se cumplía para ciertas condiciones. Entonces, la propuesta de ellos fue, tratemos de solucionar el proceso, o tratemos de encontrar cuál es el proceso generador de datos que se ajusta mejor a esta observación residual. Entonces, digamos que en general de lo que se trata las series de tiempo es tomar una observación voy a llamarlo de esta forma, muy probablemente un poco abusiva de mi parte, pero vamos a decir que tomemos una observación de la naturaleza, la que sea, ¿no? Entonces, y tratemos de analizarla como una serie de tiempo. Entonces, lo primero que haremos probablemente será tratar de encontrar cuál es el modelo teórico que mejor se ajusta a esa observación. Siempre operamos así los humanos normalmente, ¿no? Pues piénselo de esta manera cuando, imagínense, seguramente sus padres les preguntan mucho, porque son estudiantes de economía, les preguntarán, ¿qué estudias como economista, no? Y alguna de las respuestas más comunes probablemente sería, bueno, estudio qué determina la inflación. Entonces, imaginen que sus padres les preguntaran, bueno, ¿cuál es la inflación que se espera para este año? ¿Cuál sería su respuesta más obvia? Muy probablemente su respuesta más obvia sería, bueno, la inflación para este año muy probablemente sería la información que he observado a lo largo de la historia. Entonces voltearán hacia atrás y dirán, bueno, la información que hemos observado hacia atrás está alrededor del 3 al 4%. Entonces contestarán a sus padres, les dirán, bueno, yo creo que la inflación será 3.5%. Bien, ¿cómo fue su proceso de solución de esa pregunta? Fue, bueno, tomaron toda la información hasta este momento ocurrida y trazaron una recta alrededor de todos los datos observados hasta este momento. Bien, eso es básicamente hacer un proceso autorregresivo, es tomar toda la información pasada de la misma variable y tratar de trazar una trayectoria a través de la cual creemos que en promedio se deberían comportar los datos. ¿Vale? Entonces voy a empezar con un poquito de la notación de cómo construimos un R1. Bien. Un R1 en general, simplemente es una ecuación en diferencia de primer orden. Voy a empezar con lo siguiente. Supongamos que tenemos la siguiente situación, que tenemos una variable. Digamos que nuestra variable es xt y esta es una serie de tiempo. Bien. Ahora, la serie de tiempo, supongamos que se comporta como si fuera una ecuación en diferencia de primer orden. A eso querría decir que es de la forma de este estilo, o como ya lo sabemos de la clase de ecuaciones en diferencia. Sería de la forma xt igual a a0 más a1 de x en t menos 1. Y aquí me voy a detener un poquito, porque hasta aquí es lo que nosotros sabemos que es una ecuación en diferencia de primer orden. Ahora, se vuelve un proceso de interés para las series de tiempo cuando le agregamos un componente estocástico. Y entonces yo voy a agregar este componente estocástico como u de t. Y voy a decir que u de t es un proceso puramente aleatorio. Entonces, en general, yo voy a decir que una serie de tiempo, cualquiera x de la que sea, va a tener un componente que va a ser más o menos descrito por la información pasada de la misma serie.
mi ejemplo de la inflación. Ah, bueno, la inflación en el momento T será igual vamos a una inflación base más un ajuste por la inflación del periodo inmediato anterior. Supongamos que así es como solucionado el problema. Más un shock puramente estocástico del cual no sé nada y no puedo controlar, porque es ruido. Al final del día es, no sé, hubo un evento que no pude cuantificar. Por ejemplo, una decisión incorrecta del Banco Central, la quiebra de una inmobiliaria en China que movió los mercados y que entonces modificó todas las expectativas económicas y probablemente la inflación. ¿Sí? Este tipo de cosas estarían en U. A Profesor, grosso modo, sí. ¿y cómo interpreto el intercepto en caso de que xt y xt-1 no tengan ningún valor? Bueno, XT tendría que tener un valor, porque eso es la serie vista hoy. Y el intercepto lo interpretarías como una parte que es constante a lo largo del tiempo, que sin importar el valor de la serie en el momento anterior, eso es lo que al menos valdría. Alfa 0 no necesariamente tiene un valor positivo, puede ser negativo incluso o puede ser 0. ¿Sí? Yo dejo a 0 porque, por una posibilidad, ¿no? Que puede existir. ¿Vale? Gracias. Ya, ya. Entonces, en general, este AR1, este ya es un modelo AR1, este ya lo podemos llamar así, es un AR1, este ya es la cosa que le decimos autorregresivo de orden 1. Es una situación muy parecida cuando hacemos análisis de regresión. Cuando hacemos análisis de regresión, normalmente lo que hacemos es separar la variable de interés, la variable que queremos explicar, en dos tramos de información, información observable e información no observable. ¿Quién es la información observable para nosotros? Ah, bueno, lo que pasó en el periodo inmediato anterior. La constante es información observable. El valor A1 es información observable. ¿Sí? ¿Quién es la información no observable? UDT. Es todas las cosas que no puedo observar y que no puedo cuantificar. ¿Qué no puedo observar? La incertidumbre, ¿no? Una mala decisión del Banco Central, por ejemplo. Bien, esto es en general un AR1 y nos soluciona la vida porque son situaciones muy sencillas, ¿no? Cuando queremos responder cuál es la expectativa, por ejemplo, de crecimiento de la población, volteamos normalmente hacia el periodo inmediato anterior y decimos, bueno, hace un año la población estaba creciendo alrededor del 2%. Entonces, ¿cuánto debería crecer este año? Muy probablemente cerca del 2%. Y así funcionamos. Es la forma más sencilla en la que funcionamos, al menos la gente que trabajamos de este lado, del lado de la economía y que nos gusta hacer predicciones. Entonces, muy probablemente así funcionamos siempre. Bien, entonces este es un AR1. Ahora, como es una ecuación en diferencia estocástica. En general es eso. Una ecuación en diferencia lineal, estocástica de primer orden. Bueno, como es una ecuación en diferencia, entonces la puedo solucionar como o con las herramientas que yo conozco de ecuación en diferencia. Pero antes de eso voy a hablar un poquito sobre quién es U, solamente para que lo tengamos claro. UDT es un proceso puramente aleatorio. Entonces, básicamente lo que significaría es que el valor esperado de U, es decir, cuál es el valor que yo espero que tome U en cada momento del tiempo, debe ser igual a 0. Y solamente las desviaciones fuera de 0 son no esperadas. ¿Y cuál es la varianza de UDT? Bueno, la varianza de UDT será igual a sigma cuadrado para todo T. Entonces estoy asumiendo que el proceso es ruido blanco, es un ruido blanco, es una gráfica como esta gráfica que habíamos conversado, de que son oscilantes alrededor de un valor. Esta serie UDT oscilaría alrededor del 0, siempre, y su variación sería más o menos uniforme, ¿sí? Entonces por eso es que la varianza sería constante. Otra cosa que le voy a pedir es que la autocovarianza, o concretamente la autocorrelación, es decir, que la correlación o la que exista entre U de T y U de S, cualquiera que sean U, que sean T y S, debería ser igual a 0. Es decir, es un shock puramente aleatorio porque no le importa la información pasada, no le importa la historia. Donde venga, siempre el proceso no importa. Es como cuando hicimos el ejemplo del volado. Al volado no le importa
si el volado anterior lo gané o lo perdí, ¿no? El resultado es totalmente independiente de esa situación. Esa es U. ¿Sí? Bien. Ahora, ya que tenemos estas condiciones, voy a hablar sobre la solución de este problema, ¿no? Entonces, voy a hacer una solución de forma iterativa, como lo habríamos hecho con una ecuación de diferencia convencional, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando solucionábamos un problema que era de la forma xt igual a 0 más a1 de xt menos 1 más u de t? Bueno, lo que hacíamos era, empecemos por preguntarnos quién es el valor en el momento xt igual a 0. Es decir, ¿qué pasa cuando t es igual a 0? Bueno, esto es x sub 0. Y este vamos a decir que es el valor inicial. ¿Sí? Va a haber un momento en el que inicia la serie y ese lo vamos a conocer. Este va a ser conocido. Bien. Ahora, ¿quién es? Lo siguiente que nos preguntaríamos es ¿quién es x cuando t vale 1? Es x1. Ah, bueno. Eso es igual a a0 más a1 en xt menos 1, pero xt menos 1 es x0 más u en 1. U en 1. Ahora, ¿quién es x subíndice 2? Ah, bueno, eso es a0 más a1 de x en t menos 1, pero eso es 1 más u en 2. Pero x subíndice 1 es esta expresión que está aquí arriba. Entonces la puedo sustituir en la ecuación. Entonces esto quedaría como, sería igual a a0 más a1 que multiplica a 0 más a1 x en 0. Me faltó aquí un más, perdón. Ahora sí, más u1 más u2. Entonces, más o menos, ya seguramente a este punto ya más o menos habrán entendido que hacia donde voy es hacia una solución muy parecida a lo que hice cuando solucioné el problema de ecuación en diferencia de primer orden. Una solución iterativa, al final a lo que me permitía converger es que al final, digamos, ya cuando hiciera múltiples sustituciones, hasta el momento xt, es decir, supongamos que empezamos a sustituir cuando t es igual a 3, t es igual a 4, así sucesivamente hasta cuando llegamos a la expresión de cuando x subíndice t la observamos. Cuando observamos aquí subíndice t, entonces vamos a llegar a una situación que va a ser a0 más, al final del día lo que nos quedaría es más a1 de xt menos 1 más u de t. Pero seguramente habría una expresión para xt menos 1 que sería la inmediata anterior. Y esa expresión dependería de a0, a1 y de x0 nada más. Y de los respectivos u que vaya acumulando. En las notas soy muchísimo más claro con esto, pero al final del día lo que llegaría es que esa expresión debería de converger a algo así. Debería de ser igual a 1 más a1 más a1 al cuadrado más puntito más a1 a la t menos 1 que multiplica a 0. Sí, a 0. Multiplicaría a 0. Más toda la información, más todas las operaciones que serían sobre x0. Bien, voy a revisar un poquito cómo está operando x0 aquí. Noten que x0 siempre va a estar aquí y muy probablemente siempre va a estar multiplicada por a1. Entonces va a ser a1 por x0. Bueno, al final lo que van a encontrarse es que esto sería más una expresión muy sencilla que sería a1 a la t que multiplica x0 más, bueno, y hasta este punto en realidad esto es la solución de la ecuación en diferencia de primer orden, más el componente que nos aportaría cada uno de los choques individuales. Y los choques individuales estarían considerados de la siguiente manera. Sería el choque individual, el primer choque, es decir, el U1, el primero que observamos, U1, estaría ajustado por A1 evaluado a la T-1.
más A1 evaluado a la T menos 2 de U2 más puntitos más hasta el U de T evaluado en este momento, que sería multiplicado simplemente por el 1. De esta manera, si ustedes continúan operando, se van a dar cuenta que esta expresión va a converger a una situación muy sencilla. Al final del día encontrarían que x de t sería igual, si se dan cuenta, esta suma que está aquí es la suma que habíamos resuelto en algún momento y que era la suma de los primeros números naturales, si queríamos utilizar la suma de Gauss, o la suma de geométrica, si queríamos verlo como aquellos valores de la suma de constantes cuando A1 es menor a 1, en valor absoluto. Y esa suma converge a una expresión muy sencilla, que la habíamos conversado, que era igual a 1 menos A1 elevado a la T, sobre 1 menos A1 por A0, más A1 elevado a la T, que multiplica a X índice 0, más, voy a reducir toda la expresión de las sumas que dependen de U, y eso sería igual a la suma desde J igual a 0 hasta T menos 1 de la siguiente expresión, de A1 elevado a la J, que multiplica a U de T menos J. Entonces, esta expresión sería la solución en cualquier momento T del proceso estocástico llamado A1. ¿Sí? Entonces, en cada momento T, deberíamos de encontrar esta situación. Ahora, ¿qué pasa cuando T es muy grande? Cuando T tiende a infinito. Que son las situaciones que probablemente más nos interesan, porque es, ¿qué pasa cuando ha transcurrido muchísimo tiempo? ¿No? Que ha pasado mucho desde cuando observamos el valor inicial y entonces estamos en una situación en la que T tiende a infinito. Bien, ¿qué pasa en esa situación? Cuando nos preguntamos quién es el límite de X subíndice T cuando T tiende a infinito, sería igual a 1 menos, perdón, ya no sería menos, veo que hay una mano levantada, denme un segundito y respondo a la pregunta, por favor. 1 sobre 1 menos A1 por A0, y cuando me doy cuenta que tomo el límite cuando T tiene infinito, esto debería hacerse 0. ¿Por qué? Porque una de las restricciones que yo supuse cuando construí las ecuaciones de diferencia de primer orden fue que en valor absoluto A1 debería ser menor a 1, para que esto convergiera, ¿no? Entonces, todo este componente, cuando tomo el límite, se va a hacer, ¿no? Entonces, esto sería igual a 0. Más, entonces, lo único que me restaría agregar sería el último componente, que sería la suma de los choques estocásticos, más la suma desde J igual a 0 hasta infinito de A1 elevado a la J de U de T menos J. Y esta situación ya es más interpretable. Lo que quiere decir es lo siguiente, es decir, una serie de tiempo que se comporte como un AR1 en el límite, cuando haya transcurrido mucho tiempo, debería de ser igual a los coeficientes del modelo, es decir, A0 debería depender de los coeficientes del modelo, es decir, por eso está este tramo. De esto debería depender, más la acumulación de valores que le aporte todos los choques exógenos observados a lo largo de la historia, que es este componente de acá. Ahora, si se dan cuenta, es A1 elevado a la J. Entonces, ¿cuál es el choque que más va a importarle a la serie de tiempo? Si ustedes se dan cuenta, piensen aquí, A1 es un valor muy pequeño, está entre menos 1 y 1. Es un valor pequeño. Entonces, cuando ese valor A1 lo elevo a la 0, esto va a ser igual a 1. Cuando lo elevo a la 1, va a ser igual a 1. Cuando lo elevo a la 2, va a ser a 1 al cuadrado. Y así sucesivamente. Cuando lo elevo a infinito, eso debería ser muy cercano a 0. Esto querría decir que los choques que más le importan
a este proceso son los más recientes. Es decir, que entre más cercanos sean, o sea, hagan la sustitución sencilla solamente. Pensemos, ¿qué pasa cuando j es igual a 0? Cuando j es igual a 0 tendríamos a1 elevado a la 0, u de t menos 0, ese es u de t. Y esto sería igual a u de t. Ese sería el primer choque que incorporo al proceso. Y ese choque el que ocurrió en este momento, ¿no? Cuando t ha transcurrido mucho tiempo, cuando t es muy largo, entonces el primer choque que ocurrió en el pasado, ese choque inicial, es tan irrelevante porque está ajustado por un valor muy pequeño que probablemente no va a modificar la trayectoria. Entonces, una de las conclusiones que pueden encontrar con los procesos autorregresivos es que los choques más recientes son los que más le importan para la trayectoria. Los pasados, muy alejados, ya no importan tanto. ¿Sí? Bien, ahora sí, vi que alguien levantó la mano. Si me puede hacer su pregunta o escribírmela, por favor. Fui yo, profe, pero ya aclaró mi duda. Gracias. Ok, vale. Ok, entonces, al final del día, esta es una forma de solucionar. ¿Cuál es la otra forma de solucionarlo? Es la forma más elegante que habíamos encontrado, que era utilicemos un proceso basado en el operador rezago. Esa es la forma más sencilla y elegante de resolver el problema. Hacerlo por sustitución implica mucha álgebra, mucho tratamiento de los datos y hacer algunos supuestos, como el supuesto más importante que hicimos, y es una cosa que mencioné a lo largo de la exposición, es que A1 en valor absoluto es menor a 1. Ese es probablemente uno de los supuestos más importantes para que esta cosa sea cierta. Bien. Ahora, ¿cuál es el camino más elegante que me hubiera implicado menos trabajo? Es hacer esto, ¿no? Y es el que voy a utilizar de aquí en adelante. xt es igual a 0. Este es mi modelo original, autorregresivo. xt menos 1 más u de t. ¿Sí? Ahora, si utilizo el operador rezago, esto lo puedo reescribir como A0 más A1 que multiplica a L de xt más U de t. Puedo despejar del lado izquierdo del signo igual todos los elementos de x de t, y lo que encontraría es que esto sería igual a xt menos A1 por L de xt igual a A0 más U de t. ¿Sí? Cuando hago puedo despejar del otro lado del signo igual y agrupar, entonces esto me quedaría como xt, sería igual a A0, que multiplico a 1 menos A1 que multiplica a L, más 1 sobre 1 menos A1 que multiplica a L, U de t, más un componente que le llamé S, que multiplica S, si no me recuerdo le puse SG de t, que era un componente que dependía de las condiciones iniciales. Este depende de las condiciones iniciales y que básicamente sí lo conocemos porque las condiciones iniciales son x0. Nada, es la única condición inicial. Y g de t, si se acuerdan, era, cuando lo resolvimos, era igual a a1 elevado a la t. En realidad yo sí sé quién es este último componente, pero lo voy a dejar expresado en estos términos. Bien, ahora, ¿cuál es la otra? ¿Cuál es digamos que el proceso cuando soluciona por este mecanismo? Bueno, lo primero que me tengo que dar cuenta es que L está aquí operando con una constante. Entonces, lo dije cuando definí el operador rezago. El operador rezago solo afecta a variables que dependen del tiempo. Aquellas variables que no dependan del tiempo, pues será irrelevante. Entonces, esto sería en términos A0 sobre 1 menos A1, simplemente, ya sin más elementos. Pero aquí sí tenemos un componente que depende del tiempo. U de t depende del tiempo y aquí tenemos a 1 entre 1 menos a1 que multiplica a L. ¿Sí? Bien, ¿cómo solucionamos esta expresión? Bueno, la forma en que lo podemos solucionar es de la siguiente manera. Por simplicidad, voy a decir que esto es igual a xt, a0, sobre 1 menos a1 que multiplica a L. Y de momento me voy a olvidar de este último componente que sumé, solamente para no generar más ruido en términos de la exposición. Me voy a olvidar de él un poquito porque yo sé que depende de las condiciones iniciales.
Es una constante al final del día. Entonces lo voy a dejar fuera, más, y voy a operar ahora sí únicamente sobre lo que afectaría a U de t. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta expresión que voy a subrayar aquí en verde es 1 entre 1 menos A1 por L. Y eso se parece muchísimo a la suma que encontramos, a la suma geométrica. Si se acuerdan, cuando hice la suma geométrica lo resolví y al final convergió algo así, muy parecido. A1 sobre 1 menos A1 que multiplica L. Entonces quiere decir que puedo verlo como inverso, puedo hacer el caso inverso, regresar, hacer ingeniería en reversa, y esto implicaría que esa expresión subrayada en verde entonces se puede descomponer como una expresión que es la suma de varios componentes que estarían dados de la siguiente manera. Es decir, esto debería de ser igual a 1 más A1 que multiplica L más A1 que multiplica L al cuadrado más puntitos más A1 que multiplica A al cuadrado aquí a la t en algún punto que multiplica L a la t más, en realidad es una suma infinita, entonces más puntitos. Todo esto multiplicado por U de t. Entonces, si hago el agrupamiento otra vez de la expresión, entonces me quedaría que esto sería xt es igual a 0 que multiplica 1 menos A1 que multiplica L, así simplemente, más la siguiente expresión, que ya es como un poquitito más complicado de ver, pero bueno, esto sería igual a U de t más A1 que multiplica a L U de t más A1 al cuadrado que multiplica a L al cuadrado por U de t más, y aquí digamos que sigue. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que tengo aquí es la suma de U multiplicadas por L, multiplicadas por A1, pero L es el operador rezago. Entonces, de esta cosa todavía la puedo simplificar más, y esto me quedaría como xt es igual a 0 sobre 1 menos A1 que multiplica L más U de t más A1 de U de t menos 1 más, me faltan aquí más elementos, más A1 al cuadrado de U de t menos 2. Simplemente lo que hice fue aplicar el operador rezago a U, más puntitos. Y esta suma ya la conocíamos, es una suma que teníamos allá arriba. Y esa suma sabemos que en realidad se puede expresar como lo siguiente. Esto va a ser igual a A0 sobre 1 menos A1, que multiplica la suma desde J igual a 0 hasta infinito de A1 subíndice J U de T menos J. Llego a la misma solución, pero de una forma diferente. Probablemente el truco más importante que ocupo aquí es que no ocupé la suma geométrica, sino que ocupé digamos que el proceso para llegar a la suma geométrica. ¿Sí? Hice el proceso inverso en realidad. Es probablemente el truco más importante en esta expresión. ¿Vale? Condiciones. La única condición que le vamos a pedir a esto es que en valor absoluto A1 sea menor a 1. Y esta la llamamos como una condición de convergencia. Simplemente porque dijimos que si no era así, entonces el proceso era explosivo y nunca iba a encontrar la trayectoria de largo plazo del proceso. Si esta es la solución del proceso, esta es la solución, la voy a reescribir aquí abajo, porque la necesito para hacer un poco de análisis sobre lo que encontré. Entonces, yo sé que un proceso autorregresivo de la siguiente manera, que es xt es igual a A0 más A1 que multiplica a xt menos 1 más U de t. Cualquier cosa que se parezca a esto tiene una solución analítica que se puede expresar de la siguiente manera. A0 entre 1 menos A1 que multiplica, perdón, más la suma
desde j igual a 0. Desde j igual a 0 hasta infinito, de a subíndice 1 elevado a la j, que multiplica a u de t menos j. Entonces, si lo queremos ver de esta manera, este es el proceso, lo voy a llamar así, real, es lo que sabemos que ocurre. Voy a cambiar de pincel. Real. Y este es el proceso estimado. ¿Por qué lo digo de esa manera? Bueno, porque la trayectoria real de la serie de tiempo debería ser como la ecuación de diferencia describe, pero según la matemática detrás de esto, me dice que la trayectoria debería de ser en general como la estimación del segundo renglón dice. ¿Vale? Ahora, entonces, preguntémonos por cuáles son los momentos de esta expresión. Son importantes por una razón muy sencilla. Es importante saber cuál es el valor esperado del proceso, cuál es la varianza del proceso que tanto variará y cuál es la autocorrelación, si es que existe, en el proceso. ¿Vale? Bien, entonces voy a hablar un poquito sobre los momentos. Entonces, lo primero que voy a preguntar, ¿quién es el valor esperado de xt? Tengo dos caminos para hacerlo. Puedo tomar la ecuación de arriba o la ecuación de abajo. Cualquiera de las dos ecuaciones me debería dar el mismo resultado. Ahora, bien. Creo que ustedes podrán ver que la forma más sencilla de hacer la esperanza es tomar la segunda ecuación. Porque si tomo la primera, tendría que tomar el valor esperado de xt, tomar el valor esperado de la que está del lado derecho del signo igual, pero del lado derecho del signo igual tengo dos variables que sí son variables aleatorias. Tengo xt-1 y tengo a u de t. Ese es un problema porque tengo que resolver entonces, me tengo que hacer la siguiente pregunta. ¿Quién es el valor esperado de x de t menos 1? Entonces empieza a complicar el análisis. Lo más sencillo es tomar la segunda. Entonces voy a tomar la segunda. Entonces la segunda es simplemente tomar el valor esperado de A0 sobre 1 menos A1 más la suma desde J igual a 0 hasta infinito de A subíndice 1 a la J U de T menos J. Bien. Ahora, si se dan cuenta, la esperanza es un operador lineal que abre sumas y saca escalares. Entonces puedo tomar la esperanza del primer componente y la esperanza del segundo componente y sumarla. Entonces, ¿cuál es el valor esperado del primer componente? Bueno, eso es una constante. En términos de variables aleatorias es una constante. Entonces, esto sería igual a 0 sobre 1 menos A1. El segundo, no. El segundo sí es una variable aleatoria. Entonces, pero el valor esperado puede abrir la suma, ¿no? Entonces, va a abrir la suma y entonces el valor esperado de cada uno de los elementos. Entonces, va a ser la suma desde j igual a 0 hasta infinito. Saca escalares, entonces puedo sacar el escalar a 1 elevado a la j, que multiplica el valor esperado de u de t menos j. Pero sabemos que u de t es un proceso puramente aleatorio. Entonces, ¿cuál es el valor esperado de u de t, de cualquier u de t? Es 0. Entonces, esto sería igual a 0 sobre 1 menos a1. Y esto lo voy a denominar μ. En general, yo voy a decir que un proceso autorregresivo de orden 1, en promedio, valdrá ese valor. ¿Vale? Entonces, ahorita vamos a hacer un ejemplo para ilustrar esta situación. Bien, ahora, ¿cómo es la varianza? La varianza ya no está tan trivial. La varianza y la covarianza las calculo con muchísimo más detalle en las notas. Entonces, si pueden sentarse y repasar el álgebra, por favor háganlo. Es puramente álgebra, no es mayor, no tiene mayor problema. Pero bueno, ¿cuál es la varianza de x de t? Bueno, ¿cómo la calculamos? Es muy sencillo. Es x, el valor esperado de x de t menos la media, pero la media es μ, entre esto al cuadrado, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer es sustituir. ¿Quién es el valor esperado? ¿Quién es xt? Me regreso a la misma pregunta.
tengo dos expresiones para xt. Tengo esta expresión y tengo esta expresión. Entonces, ¿cuál de las dos expresiones voy a ocupar? Normalmente me conviene más ocupar esta, la 2. La 1 es un poquito más complicado utilizarla, entonces no os recomiendo irse por ese camino. Entonces voy a ocupar la 2. Voy a sustituirla, entonces la 2 lo que quiere decir es que es A0 sobre 1 menos A1 más la suma desde J igual a 0 hasta infinito de A1 elevado a la J por U de T menos J menos la media, pero la media ya la habíamos encontrado arriba. Y la media es esta expresión, ¿no? Entonces la media es igual a A0 sobre 1 menos A1 y ya, tengo que tomar el valor esperado. Pero bueno, aquí puedo ver claramente que este se elimina con este otro amigo. Entonces, a la final, el valor esperado me va a quedar de la siguiente manera. Sería el valor esperado, sería igual a la... Perdón, esto me faltó un cuadrado. Me faltó que esto es toda esta expresión al cuadrado. Ahora sí. Entonces, esto sería igual a esto, a la suma desde j igual a 0 hasta infinito de a1 elevado a la j, u de t menos j, todo esto al cuadrado. Y hay que resolver esta bonita suma, porque es una suma hasta infinito, multiplicada por otra suma hasta infinito, y encontrar el valor esperado de cada uno de los elementos. Bueno, en las notas soy muy explícito sobre cómo es la solución, pero si ustedes lo trabajan con cuidado, se van a dar cuenta que al final la solución va a ser igual a sigma cuadrado, que es la varianza de u, ajustada por 1 menos a1 al cuadrado. Y si se acuerdan, yo había dicho que la varianza de x de t le iba a denominar como gamma en cero. Esto es gamma en cero. Bien, la otra cosa que me interesaría saber es cómo es la covarianza. Entonces, puedo calcular quién es la covarianza de x en t y x en s, cualquiera que sean x y en s, igual otra vez. Esto es, me voy a remitir a las notas. Entonces, en general, esto es la covarianza de x en t y x en t más tau. Así soy más explícito. Es decir, ¿se acuerdan? La covarianza era comparar particiones, ¿no? La partición de la muestra hasta el momento t o la partición de la muestra hasta el momento t más tau. Entonces voy a comparar esas dos particiones y ver qué tanta información tienen en común, y eso es la covarianza. Si yo resuelvo este problema de covarianza, que también se vuelve un poquito tedioso por el álgebra que está detrás de esto, pero al final ustedes van a encontrar que esto va a ser igual a A1 elevado a la tau, que multiplica a sigma cuadrado, 1 sobre 1 menos A1 al cuadrado, y esto lo voy a denominar gamma en tau. Así es como la voy a denominar. Entonces, voy a construir entonces el coeficiente de correlación o la función de autocorrelación, y la función de autocorrelación yo sé que resulta de dividir gamma evaluado en tau sobre gamma en 0. Y si yo divido esto, entonces lo que voy a encontrar es que es A1 elevado a la tau, que multiplica sigma cuadrado, multiplica 1 menos A1 al cuadrado, sobre, yo sé que gamma en 0 es igual a sigma al cuadrado, sigma al cuadrado, por 1 entre 1 menos A1 al cuadrado. Entonces yo sé que este amigo con este amigo se hacen 1, este amigo con este amigo se hacen 1, por lo tanto, la función de autocorrelación para un proceso A1 es simplemente A1 elevado a la tau. Y esta es la función de autocorrelación teórica. ¿Por qué es teórica? Porque analíticamente esto debería ser cierto. Ahora, vamos a ver ahorita un ejemplo en el cual la autocorrelación teórica ciertamente se parece, pero no es exactamente igual a la función de autocorrelación empírica.
¿Qué es una función de autocorrelación empírica? Es tomar la autocorrelación que existen entre las particiones de la muestra, de la serie que hagamos, y compararla, ¿vale? Entonces, bien, antes de seguir, ¿existe alguna duda de esta parte teórica que expuse ahora? No, profe. Buenísimo, ok. Entonces, vamos a cambiar de pantalla, me voy a ir a R y voy a ver el ejemplo de numérico. Entonces, permítanme ir a RStudio. Entonces, ¿me pueden confirmar si ya ven ahí RStudio, por favor? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Vamos a trabajar con, ahora les digo, en GitHub van a encontrar la carpeta que se llama clase 4. Sí, clase 4. Y con clase 4 vamos a abrir el archivo que se llama clase simulación de un proceso AR1. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es construir un AR1 desde una construcción, desde una simulación, porque lo que quiero hacer es como traerles la idea teórica y tratar de replicarla de forma hacia un ejemplo numérico. La siguiente clase lo que sí voy a hacer es le voy a entrar más de lleno con una serie de tiempo muy particular y la vamos a modelar como un árbol. ¿Vale? Bien. Entonces, bien, ¿qué es lo que voy a necesitar para voy a necesitar estas bibliotecas, todas las conocen, excepto esta última, que se llama LaTeX2X. Existen muchas bibliotecas similares en R, pero bueno, esta es probablemente de las más comunes. Y lo que nos va a permitir es incorporar expresiones matemáticas, por ejemplo, en gráficos. Ahora lo van a ver. Por ejemplo, a veces ustedes quieren incorporar que en el gráfico aparezca una letra griega, ¿no? O quieren que aparezca X subíndice T, pero tal cual, ¿no? El símbolo de X con el subíndice T. No quieren poner el texto X seguido de una T minúscula, ¿no? Porque eso no es estéticamente atractivo, ¿no? Sino que lo que les gusta es las expresiones. Entonces, vamos a hacerlo con esta biblioteca que se llama LaTeX2X. Bien, entonces voy a ejecutar esta línea de comando. Como siempre, yo voy a ejecutar toda la información inline, entonces casi no me voy a preocupar por lo que sale en la consola, entonces voy a cerrar esta parte, en realidad eso no me interesa tanto. Voy a hablar únicamente sobre lo que aparece aquí dentro del Markdown. Entonces vamos a simular un proceso AR1. Cuando ustedes ejecuten este Markdown y lo vuelvan HTML, cuando lo tejan, cuando le den aquí en el Canit, cuando le den en tejer, les va a aparecer esto que está aquí como begin equation, les va a aparecer en una forma ya de ecuación. Esto es sintaxis LaTeX, ¿sí? Entonces esta es una ecuación que ya va a aparecer de una forma más bonita. Va a aparecer X subíndice T igual a subíndice 0 más A subíndice 1 en X subíndice T menos 1 más U subíndice T, ¿no? Bien. Vamos a hacer entonces un modelo como este, muy sencillo, un AR1, lo vamos a simular, entonces necesito una serie de supuestos o parámetros base. Entonces voy a suponer que A0 vale 5, A1 vale 0.9, entonces, ¿cuál es la condición para que mi serie converja? Es que A1 debe de estar entre menos 1 y 1. Entonces, esto pudo haber sido menos 0.9 si yo quisiera, o pudo haber sido 0.9. Si ustedes quieren, pueden cambiar los parámetros para que observen un resultado si quieren diferente, o si quieren ahora repliquen el mío, pero eventualmente sería interesante que ustedes también asignaran valores distintos. Bien, en los valores iniciales, ¿cómo los encontramos? Es muy sencillo de esta manera, es solucionando esta expresión, que es tomar A0 dividido entre 1 menos A1, también lo mostramos cuando hicimos ecuaciones en diferencia, cómo llegar a eso, y voy a simular una serie de tiempo, digamos que en la cual han transcurrido 1000 periodos. Por eso mi T va a ser de valor 1000. Noten la sintaxis, que es una cosa que les dijo Omar. Aquí estoy haciendo varias operaciones en una misma línea, y la manera en que separo todas esas operaciones es con el punto y coma. Entonces, punto y coma, puedo hacer otra operación, punto y coma, otra operación, y así sucesivamente. Ahora vamos a crear un data frame donde vamos a ir almacenando nuestra simulación. Entonces, mi data frame se va a llamar XT. Entonces, en XT voy a asignar un objeto que va a ser del tipo data frame,
y que de momento va a tener únicamente una columna que se va a llamar tiempo, y esa columna tiempo va a ser la secuencia de números que va desde el 0 hasta t. ¿Cuánto vale t? Vale 1000. Entonces va a ser 0, 1, 2, 3, hasta el valor 1000. Luego voy a utilizar el comando view para que me muestre el data frame como iría en este momento. Voy a ejecutar esta línea y el data frame se ve de esta manera, ¿no? Solo tiene una columna, que es tiempo, y es los números consecutivos desde el 0 hasta el 1000. Si me voy hasta el último valor es 1000. ¿Sí? Ahora, vamos a construir primero la parte estocástica. Primero vamos a construir a UDT. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, voy a tomar el data frame que se llama XT y voy a crear una columna nueva dentro del data frame. La columna nueva que voy a crear se va a llamar UDT. Y esta columna nueva va a resultar de lo siguiente. Va a ser igual a una simulación de una normal repetida 1000 más un veces. ¿Por qué 1000 más un veces? Porque tengo 1001 casillas que llenar en el data frame. Acuérdense que el data frame empieza en 0 y termina hasta 1000. Entonces, ¿cuántos renglones tengo? Tengo 1001. Entonces, voy a hacer 1001 extracciones de una normal con media 0 y desviación estándar 4. Entonces, ¿cuál es la condición para que el proceso sea puramente aleatorio? La media y la desviación estándar. ¿Cómo garantizo de que esto no tenga autocorrelación? Bueno, porque estoy haciendo extracciones en teoría independientes. Es decir, extraigo una observación y la siguiente no depende de la extensión anterior. Entonces, de esta manera estoy garantizando que también la autocorrelación sea cero. Entonces, esto será un proceso puramente aleatorio. Noten que estoy estableciendo una semilla para los números aleatorios, que es una constante que yo me inventé, 1, 2, 3, 4, 5. Ustedes pueden cambiar esta constante si quisieran. La constante la pueden dejar para que a todos nos salga el mismo ejemplo. Si ustedes quieren quitarla, si quieren ponerle aquí un gato y apagar esta función, también pueden hacerlo. Y entonces cada vez que corran el código les va a aparecer un objeto diferente. Pero, digamos, para propósitos a veces de exposición es bueno mantener un mismo ejemplo para que a todos nos salga exactamente lo mismo. Pero bueno, ustedes pueden cambiar incluso el número de la constante. Alguno de ustedes podrá poner puros unos, alguno de ustedes podrá poner el número inverso, que es 5, 4, 3, 2, 1, el valor que ustedes quieran. Voy a ejecutar esta línea y vamos a ver, entonces esto es lo que tengo. A todos nos debe salir exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces esto ya es, tengo mi columna de tiempo y U. ¿Vale? Entonces me voy a regresar un poquito arriba. Entonces, ¿qué es lo que tengo hasta este punto? Solo tengo UDT. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Necesito construir AXT. Eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, pero antes de eso vamos a ver una gráfica de cómo se ve UDT. Bien, entonces lo voy a graficar con ggplot. Nada más recuerden una cosa que Omar y yo hemos insistido mucho, ¿no? Cuando ustedes utilizan una sección de código, un chunk de R, un código, un ramito de código, si un pequeño pedazo del código de R, ¿no? Tenemos que empezar con 3 comillitas inversas, abrir llaves R, para indicarle al software que es lo siguiente, que es código R, y cerrar, ¿no? Noten que todos los míos son así, excepto este de acá le agregué esto de acá. Y si no lo recuerdan, lo menciono. ¿Qué significa un echo false? Significa que cuando se imprime en el HTML no se va a imprimir el código, solo se va a imprimir el resultado. Es decir, ustedes en el HTML, cuando vean esta gráfica, no verán todo este código, ggplot, todo esto, no, solo verán la gráfica. Caso contrario aquí, sí van a ver todo el código. ¿Vale? Entonces ejecutamos esta línea y esta sería la gráfica. Entonces este es mi ruido blanco que le estoy agregando a mi datáfora. Ahora sí, pensémoslo como un AR1. ¿Cómo es un AR1? Entonces voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a crear un AR1 real y un AR1 estimado. ¿A qué me refiero? Si ustedes se acuerdan, yo les dije, el proceso AR1 se puede ver de dos maneras. En su expresión de ecuación en diferencia estocástica, que es decir, me voy a regresar hasta arriba otra vez. De esta forma, xt igual a 0 más a1 más xt menos 1 entre udt. Esto es de la forma de ecuación en diferencia estocástica. O en su solución. Y su solución
está dada por esta expresión, que es igual a xt es igual a A0 sobre 1 menos A1 más la suma de todos los valores de A1 multiplicados por U de t, ¿sí? Entonces, a esta segunda le voy a llamar como la ecuación teórica, o la no real, si quieren llamarla. Y al de arriba le voy a llamar el proceso real. Entonces, vamos a agregar dos columnas al data frame. Al data frame xt voy a agregar una columna xt para agregar el proceso no real, por decirlo de una manera, y a xt y a xr-t para el proceso real. Ambas columnas las voy a llenar con puro CNA. Entonces, eso es lo que va a hacer estas dos líneas. Van a quedar dos columnas con puro CNA. Luego, lo que voy a hacer es que ambas series, tanto la teórica como la real, tienen que iniciar en el mismo punto inicial, valga la redundancia, pues en el mismo valor inicial x0. Entonces, a la posición 1 del data frame de la columna xt le voy a poner el valor inicial que calculé anteriormente. Y a la posición 1 del proceso real voy a hacer exactamente lo mismo. Le voy a poner el valor inicial. Y al final voy a crear una variable que se va a llamar ρ, que es la función de autocorrelación. Voy a calcular la función de autocorrelación también. Y la teórica, no voy a calcular la empírica. La empírica la voy a hacer al final. Entonces, ejecuto esta línea. Si quieren, podemos observar el data frame solamente para ver cómo se ve hasta este punto. Le doy clic aquí. Y el data frame se vería de esta manera, ¿no? Tengo el proceso aleatorio, tengo xt, únicamente tiene valor de 50 al inicio y todos los demás son NA. Y al final tengo ρ, con puros NA. Bien, ahora vamos a rellenar las columnas, ¿no? Entonces, ¿cómo relleno la columna del proceso real? Bueno, yo sé que el proceso real se forma de la siguiente manera. Es A0 más A1 por el valor de la variable en el periodo inmediato anterior. Bueno, esto es igual a esto. Es decir, a la misma columna preevaluada en el índice que yo vaya menos 1. Entonces va a ir al periodo inmediato anterior y lo va a traer y le va a multiplicar por A1 más el ruido blanco, más el proceso puramente aleatorio. Este es el proceso real. ¿Cómo es el proceso teórico? Bueno, el proceso teórico es muchísimo más sencillo, porque el proceso teórico es igual a el valor que yo traiga anteriormente más A1 sobre 1 entre... espérenme. Sí, está bien, olvídenlo, sí. El proceso teórico es igual al siguiente, ¿no? Es el valor que yo traiga anteriormente más toda la suma de los choques de la variable aleatoria U de t. Y al final la autocorrelación es simplemente, como lo demostré, porque no terminé toda la demostración, como lo mostré en la parte teórica, es igual a A1 elevado al índice de t en el que vayamos. Y entonces esto lo voy a repetir para cada uno de los renglones, por eso lo hago con un for. Ejecuto esta línea, lo hace muy rápido, y ahora sí vamos a verlo en términos gráficos, ¿no? ¿Cómo se vería el proceso teórico? Bueno, el proceso teórico se ve de esta manera. El proceso teórico dice que yo inicio como por ahí de 50, y luego crece hasta 54, y luego baja otra vez, y al final empieza a oscilar, pero al final, como por ahí del periodo número 100 tal vez, no, perdón, como del 70 y tantos, converge ya a la trayectoria de largo plazo. Y a partir de ese momento, lo que me dice el proceso teórico es que esta es la trayectoria que debería seguir la serie de tiempo, teóricamente. Ahora, ¿cómo se ve real? Bueno, real, aquí la voy a graficar. Este es el proceso real. Esta es la serie que de verdad observamos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero concluir con lo que estoy exponiendo hasta este punto? Lo siguiente. En una situación común, ustedes lo que van a hacer es van a ir y van a encontrar una serie de tiempo y seguramente va a tener una forma como esta. Cuando ustedes estimen el proceso o lo aproximen como un proceso autorregresivo de orden 1,
lo que están imputándole a la serie es que están asumiendo que su comportamiento es muy parecido a esta trayectoria. ¿Sí? Esto es algo muy fuerte porque estamos, acuérdense, siempre como economistas esto es muy común, que lo tengamos más o menos claro. Como economistas tratamos de hacer reducciones de las observaciones reales, ¿no? O sea, pues vemos un proceso social, un proceso económico y lo tratamos de reducir a un modelo teórico. Eso es, por ejemplo, cuando hablamos de que la curva de la demanda es una curva, ¿no? Observamos cómo la gente hace sus compras y teorizamos y decimos que la forma que más se parece a la manera en que las personas realizan sus compras es a través de una curva con pendiente negativa. Es igual aquí. Observamos una serie de tiempo de esta forma y teorizamos y pensamos que si el proceso más adecuado que puede explicar esta serie de tiempo es un AR1, entonces, en el fondo, lo que está pasando es algo como esto. Ahorita puede parecer un poquito absurdo, por ahí si es que lo están pensando, sí, puede ser. Pero así es como estamos operando en series de tiempo. Más adelante voy a relajar un poquito la camisa de fuerza que en este momento tengo. Vale, al final quiero ver cómo se ven los dos procesos combinados de esta manera. Entonces, bueno, si lo vemos de esta manera, lo que estoy diciendo es, me voy a regresar a mi ejemplo de la inflación. Cuando, por ejemplo, sus padres les preguntan, ¿cuál es la inflación esperada para este momento? Bueno, regresan hacia atrás y tratan de promediar toda la historia y dicen, bueno, alrededor de un valor, el valor absoluto. Ese es el valor alrededor del cual ustedes creen que va a oscilar la inflación. ¿Cómo construyeron eso? Porque hicieron un proceso autorregresivo. ¿De qué orden? Bueno, cada uno tendrá su propio orden, ¿no? Algunos solo tomarán el año inmediato anterior, algunos pensarán en los últimos 3 años, otros más pensarán en la última década. Cada uno tiene su forma de solución. Imagínense que la única herramienta que tienen en este momento es solo pensar en el año anterior, entonces su solución más óptima sería trazar la línea azul. ¿Qué significa que al principio tenga mucho ruido? Bueno, que tenemos muy poca información. Al principio tenemos muy poca información de la serie, por eso nos podemos equivocar mucho. Por eso oscilamos tanto. Pero conforme va pasando el tiempo, ya que tenemos una aproximación de dónde debería estar la serie. Profesor, ¿Vale? Sí. ¿y qué nos dice que es mejor utilizar un proceso ARP1? ¿Qué te dice eso? Bueno, en Sí, este o sea, momento, si yo tengo, ajá, te escucho. si yo tengo, perdón, si yo tengo ciertos datos y saco mis estimaciones, ¿qué es lo que me dice que puedo o debo utilizar un AR1? Bueno, en este momento no tienes ninguna herramienta para saber. Lo que va a pasar es que yo conforme vaya creciendo los modelos teóricos, es decir, cuando pase a un AR2, a un ARP, luego cuando hable de los MA, de los ARMA, de los ARIMA, en ese momento te voy a dar un set de herramientas que te va a permitir identificar cuándo es correcto utilizar un AR1, cuándo es correcto utilizar un AR2, un ARP, un ARMA o un ARIMA. ¿Qué tipo de herramienta te voy a dar? Te voy a dar un criterio estadístico de qué modelo es el que reduce más los errores asociados a tu estimación. Entonces, al final lo que voy a hacer es, te voy a dar una métrica que se llama criterio de Akaike, que lo que este criterio de Akaike al final lo que hace es que cuantifica los errores por tu estimación y te da un valor. Entonces, ¿qué modelo es el que vas a elegir? Bueno, aquel que tenga un criterio de Akaike más pequeño. Ese es el mejor modelo que podrías tomar. Y si ese mejor modelo es un AR1, entonces ahí podrías tener tu respuesta. Lo mejor es utilizar un AR1. Difícilmente ocurre, pero puede ser. No sé si Gracias, respondí profe. la pregunta. Ok. Sí, muchas gracias. Vale. Bueno, finalmente comparemos la función de autocorrelación empírica, que es decir, hacer particiones de la muestra, tomar la autocorrelación y graficar, y la autocorrelación teórica, porque la autocorrelación teórica yo encontré que era igual a 1 elevado a la tau. Entonces, esta de aquí es la autocorrelación empírica, así se vería.
Entonces quiere decir que en el momento 1 la autocorrelación es 1, ¿no? Porque ¿cuánta información es común tomando toda la muestra? Ah, bueno, pues es la misma, ¿no? Tomando toda la muestra comparada con toda la muestra es 1. ¿Cuánta información hay común entre toda la muestra, perdón, recortando un periodo de la muestra? Se va reduciendo y así sucesivamente va perdiendo, digamos, información común. Por ahí del rezago 27 tal vez, ya la información es poco significativa, la información común es poco significativa. Eso es lo que diría más o menos. Entonces, si hacemos una partición que ya dista 27 periodos, ya la información común es poca. Bien, ahora veamos cómo se ve la teórica. La teórica es simplemente una curva de esta manera. ¿Vale? Se parecen mucho, ciertamente, pero no son iguales. ¿Vale? Bien, con esta parte termino la clase de hoy.